Mi difunta abuela tenía un dicho que siempre usaba en la casa. Cada vez que estábamos reunidos en casa, cuídate de lo que deseas, porque puede hacerse realidad y no siempre es para bien. Ahora que ya no está, pienso con nostalgia, qué razón tenías y qué sabia eras, mi viejita. No es bueno obsesionarse con nada, especialmente con las personas. Peor aún si no sabemos realmente cómo son o de dónde vienen. Cometí un error que casi me cuesta la vida hace casi 2 años. Mi nombre es Romina. Esto sucedió a inicios del 2023, debido a un capricho, una obsesión, a un berrinche sin sentido. Estuve en serio peligro y a punto de perder la vida. Al principio todo parecía la cotidiana y normal mudanza de vecinos nuevos. Bien recuerdo el día que lo vi por primera vez. El sol de la tarde se reflejaba en su cabello oscuro y en la línea marcada de su mandíbula. Era un muchacho joven, muy atractivo, bastante varonil y se notaba lleno de energía. Acababa de mudarse al departamento de enfrente con su esposa Cristina, que se notaba aún más joven que él. El número 302 en el bloque del frente, a solo 2 puertas del mío. Para serles bien franca, nunca había visto a un ejemplar de hombre como él, ni siquiera en los viajes de vacaciones o en la escuela, o en mis lugares de trabajo. Sin exagerar, parecía de esos muchachos que salen en las revistas de moda. Todo él estaba como tallado a mano el maldito. Por eso me quedé embobada con él desde el primer momento en que apareció. Su sola presencia alteró la monótona rutina de todo el edificio. No solo era yo la que no apartaba la mirada de ese muchacho. Su nombre era Adrián. Era alto, con el tipo de cuerpo que mostraba sus largas horas de gimnasio, y usando camisetas ajustadas que siempre parecían quedarle perfectamente. Por otra parte, su forma de cargar las cajas hizo que a más de una de las curiosas que estábamos presentes, como no queriendo, se le escapara un prolongado suspiro. Aparte de su portentoso físico, su personalidad desbordaba una masculinidad tan arrolladora. El infeliz sabía perfectamente lo que tenía, y hacía todo lo posible por presumirlo en cada oportunidad. Sabía que atraía las miradas de todas las mujeres que estaban a su alrededor, y a veces parecía importarle muy poco que fuera casado. Cuando me miró, me quedé paralizada. Su sola mirada me hizo sentir un vuelco brusco en el estómago, casi eléctrico, como un espasmo incómodo, pero a la vez sentí que esa sensación no se iría. Lo que comencé a sentir por Adrián desde ese momento era deseo puro. Si lo pienso bien, hoy en día yo siempre había sido una mujer como cualquiera de las que vive en esta ciudad, de esas de amores tranquilos y predecibles, monótonos y hasta un poco aburridos si quieren. Y sorpresa que me encontré de repente espiando a Adrián por la ventana sin que se diera cuenta. Quería ver su coche, cómo caminaba, a qué hora salía a trabajar. Lo admito, era una atracción física tan intensa que hasta me dolía, me consumía y me impedía concentrarme en cualquier cosa. Mientras tanto, algo que se me hizo un poco extraño pasaba en su departamento. Cristina, su mujer, extrañamente parecía recobrar el aliento una vez que su marido salía de casa, como si se le quitara un enorme peso de encima. A veces la sorprendía sosteniéndose de la pared, como si se recuperara de una fuerte impresión. No le di importancia. Probablemente de haberlo hecho, nunca habría cometido el terrible error de haber hecho lo que hice. Entonces pasó algo bastante extraño e inquietante. De verdad no me lo esperaba. Pero justamente, un par de semanas después de la llegada de Adrián y Cristina, mi vecina del 401, la señora Elena, me detuvo en el pasillo, llevándome a un lugar apartado para contarme algo muy comprometedor. Se me hizo un tanto extraño, pero doña Elena no es de esas personas que se meten en chismes o los andan inventando. Pero sobre todo me sorprendió aún más
por el tono de su voz. Me habló muy bajito. Era un susurro de advertencia. Supongo que se dio cuenta que, al igual que muchas mujeres en el edificio, miraba con mucho deseo a Adrián. Pero lo que me dijo, que ese hombre del 302, el que se lucía frente a las chicas para llamar su atención, realmente no era lo que aparentaba, pues había rumores en varios lugares de los alrededores sobre que era un maltratador y que había golpeado a Cristina en más de una ocasión y que no le importó que lo vieran. Además me dijo que Cristina no aguantó más. Un día simplemente se fue llorando, con el ojo morado, pero que a los 2 días regresó del brazo de Adrián como si no hubiera pasado nada. Doña Elena me dijo que sería mejor andarme con mucho cuidado con ese tipo, porque podría ser peligroso, pues lo que tenía de guapo, lo tenía también de abusivo. Esa plática sincera y preocupada de mi vecina Elena debería haber sido suficiente como para preocuparme por ese hombre, que me pondría sobre alerta, o que al menos me hubiera servido para haberme frenado en mis intenciones de acercarme a él. Esas palabras estaban cargadas de preocupación. Con mucha razón debió haberme asustado, pero pensé que eran exageraciones de la señora. Después de todo, ya es muy mayor y de esas señoras chapadas a la antigua. Pero ahora sé que debí haberle hecho caso cuando me lo advirtió. Pero en lugar de eso, una serie de ideas absurdas, estúpidas y terriblemente cachondas se me vinieron a la mente sin razón. Como toda una niña tonta, me dije a mí misma que yo podría cambiarlo, que yo era diferente, que bastaba con amor, con dulzura y con buenas intenciones para amoldarlo a mi manera. Pensaba que podía hacerlo a mi gusto, que era posible que no recibiera las atenciones debidas en su casa, y yo podría atenderlo mucho mejor. Pensaba totalmente que todo esto y mi forma de verlo más allá de su fachada serían suficientes para domesticar a esa bestia. Sin darme cuenta plenamente lo que hacía, comencé a alucinar, a crearme escenarios ficticios en mi mente, a idealizar a ese tipo, a obsesionarme con él como si realmente lo conociera. Fueron tantas las fantasías que me hice de él, que llegó el momento en que me convencí a mí misma de que su agresividad era solo una manifestación de que no había encontrado a la mujer correcta, a su mujer ideal. Hice de menos la feminidad de Cristina, como si yo fuera superior a ella. Pensé que era más mujer que ella, y esa mujer ideal con la que añoraba estar Adrián, por supuesto tenía que ser yo. Y de repente, la obsesión se hizo muy intensa, profunda, incontrolable, pasando de la admiración física al deseo carnal más desesperado y salvaje de poseerlo. Si Cristina no había sabido valorarlo, amarlo, manejarlo, ese ya no era mi problema. Pensé que había sido error de ella, que la que había fallado como mujer era ella. Trataba de justificar a Adrián, pensando que no podía simplemente ser tan malo, que a lo mejor simplemente estaba insatisfecho, o decepcionado, o frustrado. Llegué a pensar como si llevara años de conocerlo, cuando no sabía ni quién era. Pensaba que no lo conocían tan bien como yo, o no tan bien como yo pensaba que lo conocía. Pero al ver la realidad, yo no sabía ni una pizca de lo que realmente era ese tipo. Eran mis alucinaciones, mis deseos de tenerlo, los que hablaban, no yo. Y la obsesión comenzó a volverse imposible de aguantar, al grado que terminé muy mal. Mi capricho me acercó peligrosamente a la locura, y lo peor de todo, casi a mi propia muerte. Cristina, su esposa, ni siquiera tenía 2 días de haberse ido, cuando fui a resbalármele a Adrián, con la excusa de ofrecerle una taza de café, fingiendo que no sabía que su mujer se había alargado un par de días atrás. Lo que yo buscaba era que se fijara en mí, que me mirara, que me viera con la misma intensidad con la que yo lo miraba, que sintiera por mí lo mismo que yo sentía por él. Pero mis intentos sutiles de cruzarme con él fallaron miserablemente una y otra vez.
Adrián ni siquiera sabía que yo existía. Las veces que lo vi en los pasillos, apenas si me saludaba, y si lo hacía, a duras penas volteaba a mirarme. Pero mi locura me decía que podía ser lo mío. Mis tonterías comenzaron a jugarme chueco en la mente. Fue entonces cuando mis ideas, ya revueltas y nubladas por la obsesión, empezaron a pensar y a buscar soluciones menos convencionales de las que normalmente debería hacer. Y fue cuando la idea de acudir a los servicios de una bruja me empezaron a rondar. En mis alucines recordé que aparte de sus consejos y sus refranes tan acertados, las viejas historias que mi abuela solía contarme, historias de las viejas brujas que trabajaban en el famoso mercado de Sonora, mujeres que pueden hacer proezas, milagros y cosas extrañas por un precio. Esas historias de mi abuelita nunca las había tomado muy en serio, mucho menos como algo totalmente real, sino solamente como viejos cuentos para espantar a la gente y hacerles ver que había algo fuera de nuestro entendimiento que podía mover poderes antiguos. El problema no era saber de esas historias, tampoco creerlas, sino tomarme muy en serio, hacer algo de lo cual no conocía nada. Pero en mi desesperación, crucé la delgada frontera entre la fantasía y la realidad. Todo rastro de sentido común, de miedo, de advertencia, se fueron apagando en mi mente. Y una noche, simplemente me decidí a acudir con una bruja de esas del mercado de Sonora. Busqué sus datos y la contacté. La señora era de lo más común y corriente que se puedan imaginar. Eso pensé, hasta que la vi moverse entre estantes y frascos de contenidos extraños y turbios. Al principio no me parecía tan poderosa como decían, hasta que comenzó a trabajar. No tengo la menor idea de cuántas cosas hizo en realidad, pero la bruja me prometió resultados visibles y palpables en cuestión de un par de días. Pero hice algo terrible y que me costaría muy caro, pues nunca le dije a la bruja que en realidad no conocía a Adrián más allá de Lola y el buenas noches. Sencillamente me gustaba, lo deseaba, lo quería solo para mí, y quería amarrarlo a mi voluntad y a mi capricho. Lo demás no me importaba para nada. Mi último suspiro de cordura, de razón, me indicaba que no era correcto, que estaba haciendo algo que en el fondo de mi alma sabía que estaba terriblemente mal, que me estaba metiendo en cosas fuera de mi comprensión, con fuerzas que no entendía y que podían ser muy peligrosas. Creyendo quizás que no pasaría nada malo o demasiado grave, no le dije toda la verdad a la bruja. Simplemente llevé las cosas que me pidió para el trabajo y le pedí que fuera lo más fuerte que tuviera, que sus ojos se abrieran para nadie más, solo para mí, que se fijara únicamente en mí, que me deseara, que fuera solamente para mí. Le soy sincera, no pedí amor, pedí deseo carnal, y que él sintiera lo mismo que yo sentía por él. No supe realmente lo que hizo la bruja. Como dije, no entendía de esas cosas. Simplemente, la señora entró a la habitación de nuevo y me dijo que estaba hecho. Me cobró y me dijo que esperara. En unos cuantos días todo iba a cambiar. Pasé toda esa noche muy nerviosa y la mañana siguiente. Sin darme cuenta y con el paso de los días, lo que haya hecho la señora funcionó. El domingo siguiente por la mañana, después de algunas noches inquietantes, me encontré a Adrián en el elevador. Me miró directamente, no como antes, y no fue la mirada normal o casual de un vecino cualquiera. Fue una mirada intensa. Sentí como si una descarga eléctrica directa a mi corazón lo detuviera por un momento. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una intensidad desmedida. Me saludó llamándome por mi nombre, con esa voz profunda y suave. No lo podía creer. El amarre había funcionado. A partir de ese día, Adrián se transformó radicalmente conmigo. Finalmente dejó de lado a Cristina, su pareja. Fue un poco raro. Cuando la vi salir una mañana,
A pesar de ir visiblemente maltrecha, no iba llorando o molesta. Al contrario, se le miraba una expresión de alivio, tan profunda que me hizo sentir un pequeño punzón de culpa, o de incredulidad supongo. Una sensación extraña que rápidamente aplasté, bajo lo que pensaba muy tontamente que había sido un gran triunfo para mí. Finalmente se acabó. Por fin me va a dejar tranquila. Finalmente me dejó ir. La chica iba hablando por teléfono con ese gran alivio en su voz, sin importar que la escucharan. Simplemente no podía ocultar su cara de satisfacción y felicidad, pero sobre todo esa sensación de paz que supongo que hacía tiempo no sentía. Ya en otras ocasiones se había marchado, pero esta vez era diferente. Ahora Cristina se iba para no volver jamás. Adrián, por otro lado, se veía tranquilo. Miró marcharse a su mujer y no hubo emociones en su actitud, como si fuera algo de lo más normal. Por eso a mí no me preocupaba. No tenía apuraciones ni deseos de saber nada, pues el hombre de mis sueños ya estaba atado a mí. Comenzamos a salir ese mismo día. El noviazgo no fue lo que solía acostumbrar con otros chicos. Casi a los 3 días de que se marchó su ex, decidió que deberíamos vivir juntos. Al principio todo fue ideal como en un sueño, como otra más de mis alocadas fantasías. Todo era miel sobre hojuelas las primeras ocasiones. Luego empezó a ocuparse más de mí y de mis cosas. Realmente imaginé que todo era perfectamente normal. Digo, eso lo hace todo el mundo a fin de cuentas. Me enviaba mensajes de texto de vez en cuando durante todo el día, pero poco a poco fueron llegando a ser 1 o 2 mensajes cada hora, luego cada media hora, y si no respondía, me llamaba así estuviera trabajando. Lo dejé pasar, pues al llegar a casa me recibía con besos y abrazos, a veces incluso con un ramo de flores, o me esperaba en la puerta del condominio al salir del trabajo. Sus cumplidos eran efusivos y apasionados, sus caricias demandantes. Repito que yo me sentía victoriosa. Lo había conseguido. Finalmente Adrián era solamente mío, mi pareja, mi hombre, y el poder de haber doblegado su voluntad me embriagaba, sin darme cuenta de que estaba empezando a ocurrir exactamente todo lo contrario. Estaba tan cegada por mi éxito que sentía que nada en el mundo me podría hacer más feliz que eso, y que nada ni nadie iban a poder arruinar mi gran momento de gloria. Pero qué equivocada estaba. Esa sensación de triunfo, esa emoción de sentirme con el control total de la situación, esa sensación de alegría y de victoria, me duró muy poco. Tal como dije antes, no sabía en qué carajos me estaba metiendo cuando fui con la bruja a pedirle el amarre. Lo único que deseaba era que Adrián se obsesionara tanto conmigo que no pudiera vivir de otra manera, que no pudiera vivir lejos de mí. Y con el paso de los meses, comencé a darme cuenta de mi terrible error, pues con la misma intensidad que había deseado estar con Adrián, nuestro romance comenzó a hacerse algo muy pesado, tedioso e insoportable. Adrián no se me despegaba ni a sol ni a sombra. Comenzó a ser incómodo y molesto que me siguiera a todas partes y que me quisiera ver o manipular cada vez que se le antojaba. Estaba comenzando a arrepentirme de haber hecho esa brujería, pues lo que creí que sería como un cuento de hadas se convirtió rápidamente en mi prisión. Tal como dije, había mentido al hacer el hechizo. Realmente ni conocía a Adrián, y lo que sentía en realidad por él no era amor, sino una terrible, destructiva y empalagosa obsesión, lo cual claramente llevó a que el mismo trabajo que me hacía sentir como reina comenzara a cobrarme factura de la noche a la mañana. Como era de esperarse, Adrián se había obsesionado de manera enfermiza y muy intensa conmigo. Comenzó a comportarse tal y como realmente era de inicio con Cristina. La primera señal no la vi venir.
apenas fue sutil y casi normal. Mi ahora novio comenzó con detalles de celos inocentes. Ya saben, lo clásico. ¿Con quién hablas por teléfono? ¿Dónde estabas a estas horas? ¿Con quién estabas? ¿A dónde fuiste? Para rápidamente escalar a un intento de control total sobre mi vida. Al cumplir el año de estar juntos, hace un par de meses atrás, apenas yo ya no podía estar sola. Me tenía controlada todo el tiempo, y si no le respondía o me quedaba callada, me preguntaba constantemente dónde había estado. Revisaba mi teléfono, el cual no debía tener contraseña ni bloqueo, y sus ojos me seguían como león por toda la casa. Pronto, las cosas comenzaron a empeorar. Cualquier pequeña discusión o desacuerdo se convertían inmediatamente en un estallido de furia. Se ponía como un animal rabioso a la menor preocupación. Pude haber sido prudente y acudir de nuevo con la bruja para arreglarlo. Pero nuevamente, esa estúpida idea de que podía ser Adrián a mi modo se apoderaba de mí. Hasta que una tarde, un simple comentario, una palabra inocente y quizás sin importancia, bastaron para que todo se fuera al caño. Su mano se levantó contra mí por primera vez. Debo decirles que el golpe no fue lo peor. No insultaba con palabras ofensivas. Por el contrario, sus palabras expresaban lo mucho que me deseaba y el temor que sentía que me fuera de su lado. Para él, yo era totalmente suya y de nadie más. Recordé mis estúpidas palabras el día del amarre. Deseo que sienta lo mismo por mí. Y se me había cumplido. Él tampoco me amaba realmente, simplemente me deseaba. Me miraba como de su propiedad. Más que deseo, lo de Adrián se convirtió en una obsesión patética, enfermiza y peligrosa. Sentí un terror frío, de los pies a la boca del estómago. Me di cuenta de que había invocado algo maligno sin darme cuenta. Por eso Cristina se veía tan aliviada y en paz cuando se fue. Sin darme cuenta, mi calentura y mi estupidez le habían librado de las garras de Adrián. Yo la había liberado de su prisión, y ahora yo era su nueva presa. El hombre que estúpidamente creí que iba a cambiar bajo mi control era casi como un animal salvaje, y el maldito amarre, la intervención que había buscado para que se fijara en mí, no había creado un amante dócil, sino que había intensificado lo peor de Adrián. Todo por lo que Cristina había deseado por tanto tiempo abandonarlo. Todo ese deseo reprimido, toda esa obsesión tan enferma, terminó enfocando toda su atención de manera incontrolable sobre mí. Ahora, más que su pareja, era, por no tener una mejor palabra, su prisionera, su rehén. A pesar de mis protestas, Adrián me exigía tener intimidad varias veces al día, no como acto de amor, sino como una prueba de posesión, sin mencionar que se medicaba con cosas ilegales para tener ese brío. Al llegar el año y 2 meses de estar juntos, yo ya estaba agotada. Casi siempre me la vivía golpeada, y vivía con el alma en un hilo, por el temor de que las cosas se pusieran cada vez peor. Mientras tanto, un día en que estuvo tranquilo, pude ir a hacer unas compras. En el mercado me encontré con doña Elena, quien me dio noticias de Cristina, la mujer que había escapado aliviada, después de haber vivido un infierno al lado de ese infeliz. Me alegró por una parte saber que ella estaba prosperando, feliz, libre y sobre todo lejos del maltrato y del posesivo de su exmarido. Sí, me alegraba mucho de saber que estaba bien y prosperando, pero por otra parte, ardía de rabia y de envidia, pues me di cuenta del inmenso favor que le había hecho al sacarla de esa relación que no hacía más que opacar su luz. Según Elena, se casó y ahora vive tranquilamente y esperan un bebé. Resignada me regresé a casa, por primera vez con el temor de no saber qué esperar al llegar. Y tal como pasó con Cristina, Adrián comenzó a ser más agresivo, posesivo, violento. Me mandó al hospital con la muñeca rota
y con la cara llena de moretones. Desde luego que estaba aterrorizada, pero no sabía realmente qué hacer. Y esa no fue la primera ni la última vez que me puso una mano encima. Pero por alguna razón, decidí que esta sería la última vez. Y tal como pensé, me había convertido solamente en un objeto, una posesión, algo que él usaba para satisfacer sus necesidades. La situación empeoró, pero afortunadamente solo duró hasta hace poco. Habíamos cumplido ya 1 año y medio, cuando todo empeoró, a un nivel donde en verdad llegué a temer por mi vida. Cada día era una espera angustiante, un cálculo de su estado de ánimo. Estuve atrapada en el departamento casi 8 meses, el mismo lugar al que lo traje. La fascinación inicial que comenzó a sentir por mí se había desvanecido. Casi de inmediato había sido reemplazada por un comportamiento casi animal descargándose contra mí. Realmente casi no hablaba, se comportaba como si fuera un animal rabioso. Y un día, simplemente ya no pude más. Arrastrando y como pude, salí del departamento suplicando por ayuda. Cuando se lo llevaron, fue sorprendente en mala manera, pues les dio mucha pelea, hasta que lo sometieron y lo ataron a una camilla. Para fortuna de muchos, los policías llegaron a tiempo. De lo contrario, me habría matado y hubiera lastimado a más gente. Lo encerraron por largo tiempo. No sé cuánto, ni me importa realmente, pero no me quedé conforme con eso. Sentía tanto miedo que tuve que mudarme muy lejos. No se lo dije a nadie, y una vez que me terminé de mudar, acudí a otra curandera para que me quitara este tormento y me liberara del mal que por mis caprichos había deseado. Aún seguimos trabajando en eso, pero dentro de mí aún se apodera una sensación de miedo paralizante. Siento que en cualquier momento podría cruzar la puerta. A veces siento que me miran desde la calle a través de la ventana. Luego me tranquilizo. Estoy demasiado lejos como para que pueda encontrarme aquí. Sin embargo, siento algo de culpa y un arrepentimiento que me quema desde adentro. Pero por otro lado, me siento agradecida de que al menos pude liberar a Cristina de ese infierno. Aún siento nervios de asomarme por la ventana. Recuerdo cómo antes lo espiaba con deseo. Ahora es muy difícil mirar por ella sin que me den escalofríos violentos. Recordando a Adrián y cómo se puso el último día que lo vi. Ahora que las cosas se están arreglando, les confieso que después de que termine de ayudarme la curandera, la brujería será solamente un mundo que me está vetado. Me ha costado muchísimo tiempo, esfuerzo, dinero y llanto romper los lazos que sin querer se fueron forjando con una maldad inconsciente y egoísta que casi me cuesta la vida. Por una parte, está mejor haber terminado de esa manera. Sin embargo, les confieso que hay noches que siento una mirada pesada mirándome fijamente desde la calle. Una mirada obsesiva que yo tanto deseé en el pasado. Sin darme cuenta de mi error, me convertí en la arquitecta de mi propia desgracia. Ahora solo puedo rezar para que amanezca y que la pesadilla se termine de una buena vez, liberándome del maldito amarre que yo misma provoqué.